Bienvenidos una vez más a La Azotehuela, donde siempre hablamos de las noticias más importantes de México, el mundo y el chismecito. Y hoy pues obviamente vamos a hablar de Estados Unidos, que hoy fue la toma de protesta de Donald Trump, que dejó muchísimo de qué hablar. Vamos a hablar de los invitados, de todo lo que dijo y demás. Saludamos a Zairam, que se está conectando, y vamos a continuar, como les digo, con la toma de protesta de Donald Trump, que fue el día de hoy. Fue bastante amenazador para muchas personas, para muchos países, incluido México, Panamá, Groenlandia y demás. Entonces, vámonos con la información directamente, y esta la sacamos. Bueno, vamos a hablar de las frases, de lo que dijo, las más importantes, de las reacciones. Y bueno, como sabrán, actualmente una de las cosas que pues ya causó un gran impacto fue el programa CBP One, que era una ayuda bastante importante para los migrantes que están actualmente en la frontera de México, Estados Unidos. Creo que fue uno de los impactos más fuertes en las primeras horas del mandato de Donald Trump. Vamos a ver, esta información viene del Financiero, y bueno, es una aplicación fronteriza que ayudaba a alrededor de 1 millón de personas a ingresar legalmente a los Estados Unidos, y lo más importante, con derecho de trabajar. O sea que no solamente ya podían estar pues de forma legal, sino que se les permitía trabajar. Era pues una de cuestiones muy importantes. De hecho, Claudia Sheinbaum había solicitado estas últimas mañaneras que si se eliminaba este programa como tal, pues se buscara reemplazar de uno de manera inmediata. Pero pues ya sabemos que esto no va a suceder. Donald Trump ya está atacando a los migrantes desde sus primeras horas y demás. Ahorita, como les digo, vamos a ir viendo y escuchando lo que dijo. Ahorita estamos hablando, como les digo, del primer impacto, que es la aplicación CBP One o CBP One. Este era un sistema de lotería en línea para dar citas a 1,450 personas por día en los 8 cruces fronterizos que, en los 8 cruces que hay con México. Entonces es un impacto bastante fuerte, por lo menos como dicen estas cifras. Hoy 1,450 personas ya se quedaron sin poder ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Obviamente con el pasar de los días esto va a aumentar. Y como les digo, estos ayudaban a ingresar a Estados Unidos a todos estos elegidos, como se le dicen, con una libertad condicional de inmigración. Esta la autorizaba Joe Biden, pero como vimos ya hay decretos. De hecho, creo que en las últimas horas Donald Trump se va a cansar mucho la mano firmando bastantes decretos. Algo que antes de continuar vamos a hacer esta pausa para decir que Joe Biden hizo un decreto donde indultó, es decir, liberó de cualquier acusación en su contra a toda su familia. Entonces, mi Joe Biden se fue listillo. De hecho, también yo creo que fue un golpe a favor de Donald Trump, porque recordemos que el fin de semana, cuestión de horas, los estadounidenses se quedaron sin TikTok. Vamos a recordar que muchos simpatizantes de Donald Trump y él querían banear esto, porque recordemos que aseguran que toda la información que recaba TikTok no solamente es para venta, sino el golpe importante es que esta información lo utilizaban el gobierno chino, obviamente para inteligencia. Entonces muchos de ellos, y Donald Trump incluido, querían banear TikTok desde hace mucho tiempo, pero resulta y resalta que ahora que ya está quedando bien con el pueblo norteamericano, decidió, entre comillas, darle más tiempo a TikTok para que se pudiera vender cierto número de acciones, un porcentaje, y pudiera estar en Estados Unidos de manera libre, sin presiones, sin robo de información. Entonces pues ya con esto obviamente Donald Trump quedó bastante bien con un gran grosso de población. Como les digo, estos del CB One fue el primer golpe contra los migrantes que están en la frontera. De hecho, pues vimos muchas imágenes devastadoras de personas que ya tenían sus citas y demás, y estas simplemente se pausaron, ni siquiera de la noche a la mañana, en cuestión de horas. Y muchos que tenían este sueño americano quedó pues
destruido y devastado. Entonces, ya hablando de esto, vamos a hablar de las frases que dijo el ya nuevamente presidente Donald Trump, que estas las sacamos gracias a que vimos un poco de lo que fue su investidura, y también las sacamos de BBC News Mundo. Entonces agradecemos y vamos a iniciar, y obviamente vamos a ir analizando. Primero, y obviamente sacando toda la crema para las enchiladas, dice que la era dorada de Estados Unidos empieza ahora. Recordemos que él tiene esta idea de primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos, y el mundo que se vaya a ya saben dónde. Esta fue la frase con la que inició como el presidente número 47, y con esto ya mucha gente le aplaudió. Ahí vimos a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, a muchos pues personas influyentes, CEOs de grandes empresas tecnológicas, también creo que estuvo Jeff Bezos, etcétera. Entonces, ahora sí que, como dirán, mucha gente blanca adinerada y políticos bastante importantes. De hecho, vimos una escena bastante memorable donde Hillary Clinton se rió de una frase que ahorita seguramente vamos a tocar, pero vámonos. Entonces dice: en cada uno de mis días al frente del gobierno pondré a Estados Unidos primero. Esto ya, como les decíamos, la idea que tiene. Y continúa diciendo: a partir de este día nuestro país florecerá y será respetado. Nuestra prioridad será crear una nación que sea orgullosa, próspera y libre. Vamos a ver cómo le hace, porque al final de cuentas a Estados Unidos no le ha ido tan mal como en otras cuestiones, como otros países. Obviamente también esto reforzando la idea de los conflictos bélicos que existen actualmente en el mundo. Y como les digo, estamos hablando de las frases de Donald Trump, que fue el día de hoy su toma de protesta como presidente de los Estados Unidos. Por favor, apóyenos con un like, ya seguirnos para que tampoco se pierdan durante los días las noticias más importantes. Vámonos con otra frase: nuestra soberanía será restablecida, se reinstaurará nuestra seguridad, se reequilibrará la balanza de la justicia. Se pondrá fin al uso político despiadado, violento e injusto del Departamento de Justicia de nuestro gobierno. Esto obviamente haciendo referencia a que Donald Trump estuvo demandado estos últimos meses por varias cuestiones legales, donde una de ellas perdió en el caso de Stormy Daniels, que fue esta actriz para adultos que lo demandó porque quiso silenciarla en sus primeras elecciones. Fueron amantes, pero Donald Trump se quiso obviar, Stormy ganó, y obviamente el empresario se está haciendo la víctima y diciendo que él no, que etcétera, etcétera, con los documentos que también se llevó en su antigua administración y demás. Nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre, como siempre, jugando con el nacionalismo que tienen los estadounidenses, que es bastante fuerte, un arma de doble filo, porque lo hemos visto utilizando de manera muy negativa en las guerras y hasta en los ataques que han estado en las ciudades por los mismos estadounidenses, pero al final de cuentas es un arma que siempre funciona bastante bien en los discursos de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. Dijo también una frase interesante: es el 20 de enero del 2025 es el día de la liberación. Esto con la idea de que, ya saben, los demócratas lo han hecho todo mal, que él es el nuevo salvador de Estados Unidos. Este hombre tiene un ego bastante inflado. Como les digo, no es que Estados Unidos esté mal en ningunos puntos, pero él dice que todo está hecho de la patada, entonces él va a resolver todo lo que está mal en Estados Unidos. Ahora vámonos con lo que es bastante importante para nosotros, para Panamá y demás. Vamos a ver, esto va a ser uno de los golpes más fuertes y de lo que tendremos conflictos aquí en México. Y dice: restableceremos mi política de quédate en México, pondré fin a la práctica de captura y puesta en libertad, y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Esto acompañado de lo que dijo: se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, que ya vimos que ya sucedió con el apoyo CBP One, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares donde vinieron.
Eso es una gran mentira. Sabemos que uno de los principales afectados va a ser México. Nos van a querer echar a todos. No estoy diciendo que esté mal. Obviamente Estados Unidos siempre ha peleado por una cuestión de migración bastante importante, pero también hay que recordar una cosa. Estados Unidos se construyó de personas migrantes. Toda su población es migrante. De hecho, recordemos que al inicio todos estos pueblos originarios indígenas fueron devastados por migrantes que vinieron a colonizar. Entonces, que no se den golpes de pecho, pero que al final de cuentas él lo está utilizando. Lamentablemente muchos migrantes en Estados Unidos le compraron este discurso porque tenían miedo de que sus puestos de trabajo se perdieran. Yo creo que al final de cuentas muchos de los migrantes están en puestos de trabajos, por decirlo de alguna forma, en la pirámide, en lo más bajo, en cuestión de producción, en cuestión de limpieza, en cuestión de... O sea, cuestiones básicas, ¿no? Obviamente los estadounidenses le tienen más miedo cuando son personas que está pasando con los Dreamers y con generaciones que ya llevan bastante tiempo, donde estudian y se están llevando cuestiones importantes como trabajos de profesionistas y demás, pero que al final de cuentas yo no entiendo esta ideología que tienen tanto los migrantes que ya están ahí votaron por Donald Trump, como los estadounidenses, porque les gusta la mano de obra de los migrantes. O sea, les gusta tener los damas de casa, de babysitters, bueno, como se diga, también de agricultores, trabajando en los McDonald's, pero aún así les da algo verlos. O sea, no entiendo esa ideología de, o sea, sí trabajan en los puestos bajos, pero cuando quiere saltar, ahí sí ya. Entonces, esto es al final lo que están afectando. Obviamente también esto lo relacionamos a la cuestión de que dice criminales por, obviamente, el crimen organizado, los narcos. Pues sí, lamentablemente también muchas personas han buscado delinquir en Estados Unidos, pero eso no es único de los migrantes, sino muchos estadounidenses son criminales y demás, pero siempre es mejor tener a gente externa como los criminales, como los villanos, para tener un discurso que las demás personas puedan seguir. Vamos a continuar. Obviamente, como te digo, les digo, la política quédate en México nos va a dar en la torre. Va a hacer que nos obliguemos a responsabilizarnos de los migrantes, no solamente mexicanos, sino de pues Latinoamérica, que es de donde vienen principalmente. Obviamente hemos visto algunos planes y demás que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, pero vamos a hacer una realidad. Ellos dicen que va a tener, si mal no me acuerdo, el seguro bienestar, que se le llama actualmente así. El sistema de salud en México está a 3 líneas de, honestamente, ser algo horrible, algo estresante, pero al final de cuentas es estas opciones que se le están dando para que los migrantes no vengan de cero. Obviamente también el gobierno, hemos visto en la Secretaría, creo que de Hacienda, que dijeron que a todos los nacionales o nacionales se les va a dar este apoyo, pero que también no crean que va a ser como se le dice el cuarto país seguro, creo, o el tercer país seguro. Entonces vamos a entrar otra vez, vamos a iniciar un conflicto en la cuestión de cómo apoyamos a los mexicanos y cómo vamos a buscar deportar, o en su caso si se les va a dar un apoyo, qué tanta diferencia va a existir entre el apoyo a los mexicanos y a los migrantes. Y va a ser una cuestión de analizar pues la cuestión de los derechos humanos y demás, que obviamente se está mermando desde estas decisiones que tiene Estados Unidos. Así es, también a los extranjeros. Ese es el problema que vamos a tener aquí en México y obviamente en la frontera principalmente. Otra de las cosas que dijo Donald Trump es, invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos. Como sabrán, esto significa que Donald Trump ya está cumpliendo la promesa de que a los cárteles, al crimen organizado aquí en México los va a considerar terroristas
y esto es de las cosas que más preocupan. Les recordamos que están en La Sotaguala, por favor apóyenos con un like. Estamos hablando de lo que pasó en la toma de posesión de Donald Trump, los posibles efectos que van a existir y todo lo que se nos va a venir para México y el mundo principalmente. Como les digo, hablando de esta frase, de que van a considerar terroristas al crimen organizado, esto pues es una puerta que ellos inventaron, una puerta que obviamente puede ser favorecida por organizaciones mundiales, porque obviamente recordemos que Estados Unidos es el principal benefactor de esas organizaciones que nunca hacen nada. Vean a Gaza, vean a Palestina, vean a Ucrania, vean a Rusia, pero para justificar las acciones de guerra de Estados Unidos siempre están al orden del día. Y seguramente esto va a suceder y vamos a ver cómo Estados Unidos de alguna forma, no sé si todo el país, pero va a querer buscar entrar con sus militares, con su armamento por lo menos a la frontera, y van a buscar querer dar orden. Eso sabemos que va a ser una justificación. Hemos visto a un Donald Trump más enloquecido, a un Donald Trump que quiere más la cuestión de ¿cómo se llama? De dominar. Ya tiene esta idea, yo creo que expansionista que tiene ¿cómo se llama? Vladimir Putin. Recordemos que dijo que ya quiere a Groenlandia porque es un lugar estratégico y porque tiene muchos recursos naturales, obviamente, por eso no lo dice. También pues recordemos que a México desde hace muchísimos años nos ha quitado territorio, y a lo mejor está buscando más, va a querer justificar, y obviamente, como dice Asansiñao, que busca tomar el Golfo de México, que quiere ponerle el Golfo de América porque eso es un trabajo de ellos, eso es un reflejo de ellos, porque solamente existen ellos. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere hacer con esto? Obviamente, obviamente lo que quiere es apropiarse de gran zona marítima. ¿Por qué? Porque tiene recursos naturales, porque tiene petróleo, y porque él cree que Estados Unidos puede hacer y deshacer lo que quiera con el mundo, y obviamente más con su zona fronteriza. Vamos a ver, recordemos que, o si no lo han visto, pueden ver en el momento exacto que está hablando justamente del Golfo de México, y Hillary Clinton suelta una carcajada así de o sea, este vato está loco. O sea, básicamente ese fue su risa, fue su reacción. Búsquenlo, es bastante chistoso, pero que al final de cuentas pues sí es algo que va a querer hacer, algo que obviamente va a querer aplicar para quedarse con los recursos naturales del Golfo de México, porque es el Golfo de México, pese a quien le pese, aunque le arda, y esperemos que siga así, que esa locura no dé a más, que también obviamente con todas las cuestiones internacionales no intente o no tenga la idea de querer venir a ayudarnos con el crimen organizado, que vamos a ser honestos, el crimen organizado, como muchas cuestiones en América Latina, la propiciaron ellos. Primero, por las adicciones que tienen en su país y que alimentan al crimen organizado mexicano, y no solamente de México, sino de toda América Latina. La cuestión del armamento, ellos, como son personas que les gusta estar vendiendo armas, se hacen los tontos y llegan armamento aquí a México, porque obviamente el mercado negro de armas les conviene muchísimo. La cuestión de tener un villano les conviene mucho, y pues prefieren hacerse los tontos y decir, tengo un enemigo, pero vamos a bajita la mano, pues que me dé dinero, ¿no? Como dinero, obviamente justificando los proyectos y planes de adicciones y demás, las cuestiones de las armas en el mercado negro y otras cosas que les ayudan con el discurso que justamente hoy Donald Trump se está aprovechando para hacer como último alfiler que podría ser un conflicto bastante fuerte entre México y Estados Unidos, y vamos a ver cómo Claudia Sheinbaum lo va a tratar. De hecho, de lo último que yo vi, no sé si hubo otra reacción, lo felicitó
vimos que sí se reunió con varias personas de su gabinete, pero no dio otro discurso. Probablemente vamos a ver la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum seguramente en las próximas mañaneras. Obviamente también vamos a ver, como les digo, estas últimas horas continuaba la cuestión de las celebraciones y demás, pero ya empezó con la firma de decretos Donald Trump. Vamos a ver si al final de la noche no se le cansó la mano como sus locuras, o cómo va a iniciar el día de mañana con todo su gobierno, pero que al final de cuentas hay que estar muy al pendientes. Vamos a ver cómo el mundo va a reaccionar, porque obviamente vamos a ver el mundo si va a apoyar las locuras de Donald Trump, si vamos a ver un Vladimir Putin 2.0 en Estados Unidos, y que va a querer hacer sus tonterías solamente para expandir y para explotar los recursos naturales que se tiene en las zonas que obviamente hablamos de México. También recordemos que amenazó a Canadá, quiere a Groenlandia y amenazó a Dinamarca, y también la cuestión de buscar recuperar el control del canal de Panamá. Esto fue lo que dijo Donald Trump. A los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y sobre todo China está operando en el canal de Panamá, y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo. Ay, el drama de Donald Trump, el drama de esta ideología americana. Obviamente, se me fue la nota, un segundo. Obviamente, y creo que esto fue más acertado que a lo mejor la respuesta que no ha tenido Claudia Sheinbaum. El presidente Raúl Mulino de Panamá dijo: el canal es y seguirá siendo de Panamá. Ya, o sea, fue lo que dijo, fue lo contundente, y esto fue a horas de la reacción de Donald Trump de lo que estuvo diciendo, y que al final de cuentas, pues como les digo, ya está marcando qué partes del mundo quiere. Ella ya siente que, como les digo, es un Vladimir Putin 2.0, y obviamente solamente está cosechando todas estas ideologías expansionistas que han tenido siempre los norteamericanos, de que, o sea, hasta lo ven en TikTok, ¿no? Que le preguntan qué es Estados Unidos, y ellos dicen todo, o sea, todo, y tienen una ideología de que todo es Estados Unidos, todo es de ellos y demás. Aquí en México, no sé si a lo mejor otras personas son de otros países que también nos puedan comentar, y también que nos apoyen con un like, que vemos a los americanos que llegan aquí. Primero, pues ya vemos que muchas cuestiones turísticas en México son de iniciativa privada y de estadounidenses. O sea, es una forma de colonizar, seamos honestos. La gentrificación que estamos viviendo, cada vez vemos precios que están en dólares y no en la moneda local. Esa es una forma de colonizar. Ahora sí que colonización moderna. O sea, sí, palabras más, palabras menos. Vemos que estos negocios y demás preparan más para hablar en inglés que en el idioma local, y que también le hacen el feo a la gente local, y a los gringos los tratan bien. Formas de que colonizan la cultura, las cuestiones sociales y demás, que lo están haciendo, y que eso también el gobierno debería de ver cómo no perder, porque al final de cuentas también el gobierno se aprovecha. La gentrificación es parte de esto, es culpa del gobierno, vamos a ser honestos, no solamente de estas acciones, y por lo menos dos más, de que no han hecho nada, de que esto sí, aquí en la Ciudad de México vimos a políticos del Partido Acción Nacional hacer casas y demás con precios elevados que obviamente solamente pueden pagar americanos, y que pueden aprovechar para sacarles dinero y demás, y a los que están aquí, a los que están en las ciudades que están con estos problemas de gentrificación, le dan en la torre porque ya no pueden conseguir una vivienda accesible, no pueden vivir porque los precios aumentan, de la cuestión de los servicios, la comida y demás, y nos dan en la torre. Entonces son formas de que, si lo consideran, colonizan de una forma más moderna, pero que al final de cuentas están haciendo algo, y que obviamente es esta ideología que tienen los estadounidenses de que
pues todo es de ellos. Algo así como Vladimir Putin. Vamos a ver, ya hay que dejar un poco la cuestión de Latinoamérica porque también dejó muchas cuestiones preocupantes. Una de ellas es, habrá solo dos géneros, hombre y mujer. Esto es una cuestión que muchos activistas de la comunidad LGBT+, que han estado peleando por que haya reconocimientos de género y demás, va a ser un gran retroceso. Dijo que obviamente este va a ser de sus firmas, de lo que va a imponer. Es algo que va a afectar muchísimo a todas estas luchas sociales, porque al final de cuentas, ¿qué es esto? Una lucha social, como a lo mejor fue en su momento la gente afroamericana, afrodescendiente, recientemente cuando fue la pandemia, como muchas personas de ascendencia asiática lucharon para reconocerlos y que no los vieran como una peste, porque eso sucedió. Vimos cuántas personas no fueron atacadas por tener rasgos asiáticos. De repente los latinos bajamos como los enemigos y se volvieron los asiáticos. Otra vez, lamentablemente, los latinos somos los enemigos de Estados Unidos. Y y también acá entre nos, por eso Emilia Pérez está muy famosita esta película, porque porque al final de cuentas refuerza el discurso de lo que está mal en que al final que pues es una forma de decir, vean cómo está México, está mal. Entonces hay que dejarlo esa pendiente. Muchas gracias a Assassin's Meow, que está comentando con todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver rápidamente los mensajes. Al final de cuentas, como les digo, no es de que haya chinos americanos, homosexuales y demás. Es una lucha de las minorías. En su momento también los latinos lucharon, y entonces es muy importante que haya reconocimiento, porque si no, ¿qué va a haber? Gente blanca con poder y con la fuerza para pisotear a todas estas minorías, porque también entre los blancos lo que sienten que es impuro lo pisotean. Entonces es muy importante combatir. De hecho, pues siempre la unión entre minorías, entre las ideologías que van en contra pues de los grandes, es muy importante seguirla y apoyarla en su caso. A lo mejor si no les gusta la comunidad LGBT, apoyar a la comunidad de afrodescendientes, comunidad de latinos, pero nunca, yo digo que hacer menos a ninguna minoría, porque nunca sabes cómo te pueden apoyar. Y en este caso, todos vamos a necesitar estar más unidos en contra de este gobierno que va a ser bastante abayazador con nuestras comunidades, o sea, de todas las comunidades, y que nos van a querer hacer pues al final los enemigos. Vamos a ver. Sí, el presidente se la cantó, el de Panamá. Esperemos que Claudia Sheinbaum en la mañanera veamos qué es lo que podría responder. Ajá. Sí, así es. Pues, quieren hacerse los dueños, y Donald Trump lo está manejando bastante bien en este inicio de su gobierno. Y vamos a ver qué más sucede. Vamos a ver qué también dice. Recordemos que también busca aumentar los impuestos para los extranjeros. Como dice, en vez de poner impuestos a nuestras ciudades, pondremos impuestos a otros países para enriquecernos. O sea, este hombre va con todo. O sea, va no solamente contra los latinos, sino a todo el mundo. Tú entras y vas a gastar impuestos y todo. O sea, es una locura lo que quieren hacer. ¿Y qué? Porque él dice, volveremos a Estados Unidos una nación rica de nuevo. Oro líquido que tenemos bajo lo que es, obviamente hablando del petróleo. Entonces también quieren explotar el petróleo, porque es otro de los discursos que siempre han tenido. El petróleo es todo, el petróleo puede todo. Gracias al petróleo quieren al Golfo de México, gracias al petróleo quieren expandirse, quiere expandir pues a Groenlandia, Panamá, todo lo que hizo con África y demás acciones que obviamente es, como les digo, que se han aprovechado bajo su discurso de Estados Unidos
lo merece todo y que todos los demás valgan un cacahuate. Vamos a ver qué más dijo. Pues ya de lo último es que dice: estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré para ustedes, ganaré como nunca antes. Como les digo, estas frases que ayudan mucho al nacionalismo que tienen los estadounidenses, que les llega a ser muy enfermizo. También dicen: nada se impondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. O sea, ya. Él está diciendo que apenas la edad dorada de Estados Unidos va a comenzar, después de cómo ha explotado Estados Unidos no solamente a su país, sino a los demás. Amenaza a México, amenaza a Dinamarca, amenaza a América Latina, con las guerras de Rusia y Ucrania. También recordemos que dice que él va a buscar ser muy fuerte en la cuestión de las guerras que tiene, las guerras que se mantienen, que las guerras que va a iniciar, o sea, sí lo llegó a decir así, y las guerras que no logró hacer. O sea, pues al final de cuentas es como decir: voy a estar diplomáticamente fuerte también. Entonces vamos a ver qué sucede con Estados Unidos. Esto fue ni siquiera el primer día, las primeras horas del gobierno de Donald Trump por segunda ocasión en Estados Unidos. Vamos a estar al pendiente de estos últimos días porque va a existir la cuestión de la deportación masiva. Vamos a ver cómo empiezan a mover a los militares, no solamente en México o en la frontera, sino también las acciones que probablemente va a efectuar en Ucrania y en otras partes del mundo. Pues sí, al final de cuentas recordemos que todas las amenazas que ha tenido Ucrania, Rusia, pues parece ser que Donald Trump las va a agarrar. Ya no va a ser de medias tintas como lo tenía Joe Biden. Esperemos que no. Ahora sí que, como dicen, toco madera. Yo creo que nadie quiere una guerra mundial. Hemos visto en la historia que son devastadoras, que duran años y solamente generan crisis no solamente en el país sino mundiales. Como les digo, hay que estar al pendiente del gobierno de Donald Trump estos días, que está comenzando ahorita, que está echando a andar. Hay que ver las reacciones como fue el de Panamá. Vamos a ver qué dice Claudia Sheinbaum. Vamos a estar al pendiente de todo. Recuerden que están en la Azotehuela. Por favor, apóyennos con un like, a seguirnos y estén al pendiente de las noticias de México, el mundo y también el entretenimiento, que también ayuda a conocer más de lo que está pasando en el país, interpretarlo y en algún momento también para relajarse del día a día y de las noticias que de repente bombardean a todos. Nos vemos próximamente en el siguiente live. Les recordamos: apóyennos con un like, a seguirnos, y si también quieren que comentemos de algún tema en específico, nos lo pueden dejar, y a también comentarnos de todo lo que hablamos en esta transmisión para que podamos verlo en las siguientes. Nos vemos próximamente en su Azotehuela.